la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. Vamos a estar atentos. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer unos versos ahí de las Escrituras. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por favor, diga gloria a Dios. Tenga la amabilidad de sentarse. Y vamos a hablar esta mañana, en el nombre de Jesús, lo que necesitamos añadir. ¿Qué necesitamos añadir? Hay algo que dice aquí la palabra del Señor, y es poniendo toda diligencia por esto mismo añadid. El apóstol Pedro comienza aquí su segunda carta a toda la iglesia. Las cartas de Pedro son cartas universales, y va a hablar el apóstol de lo que tiene la iglesia, de lo que Dios le ha concedido, porque es gente que lleva ya un tiempo de haber conocido a Dios. Y Pedro hace un énfasis en lo que la iglesia tiene, y comienza diciendo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces aquí habla la palabra de Dios de lo que Dios le ha entregado, le ha concedido a la iglesia, a cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Nos ha entregado algo supremamente grandioso, supremamente glorioso. Amén. ¿Para qué? Con un propósito lo ha hecho el Señor. Con el propósito de que nosotros tengamos claridad de qué privilegios gozamos. Bueno, dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Hay dos cosas que se resaltan aquí. Lo uno, la vida y la piedad. Esa palabra piedad significa devoción. Se puede traducir también como una devoción. Y aquí entonces tenemos claro que la iglesia, así como la gente sin conocer a Dios, puede disfrutar de todas las cosas que están aquí, puede tenerlas. También ahora para la iglesia
no solamente tiene el privilegio de tener las cosas de esta vida, las cosas materiales de la vida, sino también de la piedad, o sea, de una vida de devoción a Dios. Ahí está la diferencia. Mucha gente sin conocer a Dios dice, no, pero es que ¿para qué uno necesita al Señor si yo estoy bien? Si yo tengo mi buen trabajo, si yo tengo mi buena familia, si a mí Dios me ha bendecido con muchas cosas, yo estoy bien. Y esto hace parte pues de lo que Dios le prometió al hombre. Dios dijo que Él es el sustentador de la vida y que mientras la tierra permanezca no faltará la sementera, la siembra, la siega, y que Dios es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y ahí menciona a todos, o sea, a los que no creen en Él, a los que blasfeman de Él, a los que no le sirven, a todo el mundo Dios le da de todo. Pero hay una distinción que Dios va a hacer con su pueblo, y es que para el pueblo de Dios hay promesas celestiales, hay promesas de vida, pero ya no de una vida para existir en este mundo, sino de vida en abundancia, vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, Pedro le dice a la iglesia que todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. Así que el hombre puede disfrutar de todas las cosas porque Dios es el dueño de todo. Él habla de dar algo porque Él es el dueño de todo. Amén. Pero también a la iglesia le dio el privilegio de tener una vida de devoción, una vida de consagración a Dios, y esa es una vida de piedad. Una vida donde ya nosotros no vivimos desordenadamente, sino que vivimos para agradar a aquel que nos llamó. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, nos han sido dadas por su divino poder. Aquí empieza a explicar cómo es que se recibió, porque ya cada creyente tiene, disfruta, ha recibido algo. Por eso es que Dios nos invita a ¿qué? A que podamos añadir. ¿Por qué? Porque es que si yo estoy en un supermercado y fui a hacer el mercado o en un Fruver y yo voy a hacer el mercado y tengo el dinero para hacerlo, o sea, llevo el dinero, yo simplemente voy a añadir al carro lo que necesito. ¿Por qué? Porque tengo el dinero. Así que eso me faculta para yo poder poner ahí las cosas que necesito. El Señor dice que en cuanto a la vida que tenemos en Dios, Dios nos dio mediante el conocimiento, nos dio para que podamos vivir una vida de piedad, una vida de devoción, una vida de agradar a Dios, porque Él nos entregó esto por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Entonces, si tenemos nosotros de Dios ya, ¿por qué no dejar que nuestra vida sea una vida en plenitud? Porque
Una persona que no tiene, que escasea de las cosas, pues no puede disfrutar de muchas de ellas porque no tiene. Pero cuando hay una persona que puede tener cosas, puede disfrutarlas. Porque a veces el cristiano no puede disfrutar de bendiciones porque a veces no hemos puesto cuidado a lo que Dios nos ha dado. A veces el conocimiento de Dios es tan efímero, o sea, tan superficial, que no permite que nuestra vida de verdad se arraigue, como dice el apóstol San Pablo, arraigados y cimentados en Él. O sea, que esté uno de tal manera como una raíz, unos árboles que tienen unas raíces, todos tienen raíces, pero hay unos árboles que tienen unas raíces muy grandes y que se aferran a la tierra, y si hay una piedra o lo que sea, o piedras, ellos están aferrados ahí, y por eso pueden venir los vendavales y lo que llegue, y esos árboles están ahí, no se arrancan porque están arraigados y cimentados. Así pone como ejemplo el apóstol San Pablo para que un cristiano pueda estar en Dios, arraigado y cimentado. ¿Por qué? Pues porque ya Dios nos dio. Uno a veces está en el Señor. Hay una cosa paradójica que vivimos, y es que está uno, pídale y pídale a Dios que le dé. ¿Usted no se ha dado cuenta que eso nos pasa? Que le pedimos a Dios todos los días: Señor, por favor, denos esto, denos, y Él dice que ya nos dio todas las cosas. Amén. Así dice, que nos las dio. Pero ¿por qué no podemos entonces nosotros disfrutarlas? Bueno, ya vamos a mirar más adelante, porque el apóstol empieza a explicar. Esta es la generalidad de la carta, de la introducción a la carta, de lo que nos concedió por su poder, por el conocimiento que ha dado a cada uno de nosotros, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y sigue hablando de dar, de que Él ya dio. Aquí no está hablando de que nos va a dar, sino que nos dio, por medio de las cuales, o sea, por medio del conocimiento que Él nos ha dado, por medio de una vida de devoción que ya tenemos. Entonces ahora podemos nosotros apropiarnos de las grandiosas y grandísimas, preciosas y grandísimas promesas. Pero ahora sí empieza a enfocar hacia dónde quiere ir Dios, hacia dónde nos quiere llevar Dios. Porque entonces alguien estará pensando: y bueno, y entonces yo, ¿por qué si Dios nos ha dado todo, por qué yo estoy tan pobre? ¿Por qué a mí me faltan tantas cosas? ¿Por qué yo no puedo ir nunca a un supermercado? Me toca ir a la tienda ahí a comprar lo del día. Yo no puedo echar a mi canasta, a mi carro, alguna cantidad de cosas. Porque nosotros hemos enfocado la vida cristiana mucho en lo material. Está bien que nosotros somos seres materiales, somos materia, y que necesitamos
Pero basados en eso, nos hemos concentrado y apegado tanto a este mundo que en algún momento yo me pongo a pensar, parece que no nos quisiéramos ir de aquí. Parece que la vida del Señor fuera solamente para que Dios nos sane siempre. Por eso no aceptamos enfermarnos. Para que estemos, que Dios nos dé las cosas, y en eso, a eso le pedimos a Dios todas las mañanas, todas las noches, Señor esto y Señor aquello, pero es para un beneficio únicamente personal en cuanto a lo material. Pero nuestra vida espiritual, a veces uno se vuelve espiritual cuando tiene un cargo en la iglesia. Y la espiritualidad entonces se manifiesta cuando me toca hacer una actividad en la iglesia. Cuando tengo que participar de algo, entonces estoy pensando, ay Señor, ayúdame. Yo tengo que predicar hoy, tengo que predicar el martes. Me llamaron tengo que cantar y entonces está con esa preocupación, tengo que orar ahí, Señor. Ahí está la vida de devoción. Porque tiene algo que hacer. Pero apenas termina el evento, cierre la Biblia y ya. Eso nos pasa. Y entonces, ¿por qué cree que la vida no mejora? ¿Por qué cree que entonces hay otros que no tienen a Dios y prosperan y nosotros que tenemos a Dios no? Porque es que Dios ya nos dio un conocimiento. Amén. No conocimiento de esta vida, porque esta vida no hay que enseñarle a nadie que la conozca. A medida que va viviendo, va teniendo experiencias y tiene un conocimiento de lo que es la vida. Pero cuando llegamos a Cristo, Él nos da un conocimiento ¿para qué? Para apartarnos del mal. Un conocimiento para entender que estábamos condenados. Porque nosotros no predicamos hoy el evangelio a la gente para que la gente no se condene, sino que el evangelio se predica es porque la gente está condenada. Bueno, eso dice la Biblia. El que no cree ya está condenado. Si no ha creído, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más el pecado que a Dios. Entonces, no sabíamos que estábamos perdidos. Pero el conocimiento de la palabra nos hizo entender que nuestra vida estaba lejísimos de Dios. Y Él, entonces, por ese conocimiento, nos llevó para que tomáramos una decisión y aceptáramos su plan para ser salvos. Así que ahora ya tenemos todas las cosas de la vida y de la vida espiritual. Nos fueron dadas. Así que por eso no hay disculpas. Mire, la Biblia nos deja claro que no hay disculpas para nadie de alejarse de Dios, de no vivir una vida que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque es que nosotros usamos las disculpas. Hermano,
es que yo soy humano. ¿Y entonces yo qué? Hermano, es que somos humanos. Ah, bueno, entonces algunos de los creyentes no son humanos. Vea, aquí todos somos humanos. Amén. Todos. Pero algunos se disculpa en ello para pecar, para desobedecer. No, hermano, es que yo soy débil. ¿Y yo qué? Todos, mientras estemos en este cuerpo, estamos en un cuerpo de debilidad. Sí, pero Dios nos dio promesas. No cualquiera. Entonces nosotros hemos mirado la promesa de Dios, Señor. Oye, ¿por qué no se sana ese hermano? Hay que orar con fe para que Dios lo sane. Pero ¿sabe que alguno Dios no lo va a sanar? ¿O Dios lo va a demorar en sanarlo? Porque Dios no está interesado en quitarle el cáncer, en quitarle el problema del colon, en sanarlo de los riñones. Dios está interesado en sanarlo de la enfermedad que tiene más terrible. Amén. De la desobediencia, de una vida espiritual fría, de un alejamiento, o peor, de una vida espiritual tibia. Porque la vida espiritual tibia es la peor, porque el Señor dijo que a eso lo vomita de la boca. ¿Y qué es una vida espiritual tibia? Bueno, hermano Anel estaba explicando estos días. A ver si alguien recuerda, porque por ahí estaba escuchando. Una vida espiritual, para simplificar el significado, no es de alguien que no cree en Dios, ni de alguien que no, aparentemente no está en las cosas de Dios, sino es de alguien que está en lo de Dios. El tibio es alguien que está en lo de Dios. Por eso el Señor dice que lo vomita, porque es que Él quiere metérsele ahí, a Dios. Quiere estar ahí en lo de Dios, pero dice, yo no puedo tener esto ahí, me toca botarlo. El frío es el que está afuera. Pero hay alguien que se le quiere meter a Dios. ¿Sabe cuál es? El que nunca es capaz de reconocer sus errores. Eso es tibieza. Tibieza espiritual es estar ahí siempre y creerse que no, que así como está bien. Y entonces no, porque está mal, no, es que yo soy débil. Dios sabe. Dios sabe que yo soy débil, Dios sabe que soy humano. Y nunca cambia. Ahí se queda. En una sola condición. Ese no avanzará jamás. Eso es tibieza. Porque Dios le habla y siempre cuando es para Él, Él no reconoce, vea, no, aquí gracias a Dios qué culto tan lindo. Pero no vinieron, faltaron bastante gente. Faltó bastante gente que hubiera estado en el culto. Nunca el Señor le habla a esa persona. ¿Por qué? Porque al que Dios le habla lo conmueve, lo quebranta, lo humilla. Lo humilla no en el sentido de aplastarlo, sino que se lanza, se pone en una condición y en una posición de reconocimiento por quién es Él. Gloria a Dios. Así que esto es lo que Dios desea, que uno de verdad pueda salir de esa vida que como la vivíamos antes, que solamente estábamos acostumbrados a salir, a trabajar y a traer las cosas.
pero no teníamos una vida en Dios, una vida que le sirviera a Dios, que agradara a Dios, no. Pero Dios nos dio todo lo que necesitamos. Entonces se acaba la excusa. Vea, cuando Dios lo enfrenta y lo confronta con la palabra, a uno Dios le quita todos los argumentos. Se los quita. Hermano, yo no puedo recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo que no puede? Si el Señor dice que el Espíritu Santo, pues que aquí dice que todas, o sea que todo lo que es para la vida cristiana, Dios dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo se puede recibir porque está dado. La fuerza para agradar a Dios, para vivir con el Señor, está dada ya. Solamente hay que recibirla. Pase y recoja eso y métalo ahí al canasto. Porque Dios, por medio de esas promesas, nos hizo participantes para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Las promesas que nos dio, esas grandes promesas, que aquí Pedro la llama grandiosísimas, usa un superlativo, una palabra para hablar de algo grande, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Nos explica con toda claridad que nos dio. ¿Qué fue lo que nos dio? Eso de que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, a una vida de devoción, que nos dio, nos hizo participantes de su naturaleza divina. El día en que hay una diferencia, y te voy a decir dónde está. Hay una diferencia entre la gente que cree y asiste a un culto y participa de algunas cosas del culto, porque ellos también reciben bendición. Si recibe bendición el tendero, el de la empresa, y alguno de ellos es ateo, o sea, ni siquiera cree que Dios existe, y ahí está, y tiene y le prospera la empresa, ¿cuánto más no recibirá bendición alguien que se acerca a donde está la presencia de Dios? Pero, ¿en dónde está cuál es el meollo y dónde se parte y hay un cambio total? En aquel que creyó y recibió el bautismo en el nombre de Jesús. Porque desde el día en que fue bautizado, recuerda que el acto del bautismo es la identificación total con el Cristo que vino y fue muerto y fue sepultado y se levantó de los muertos. Eso es el bautismo. La síntesis del evangelio también es esa. El evangelio es la buena nueva que trajo Cristo y lo que hizo para que esa buena nueva nos llegara a nosotros, que fue entregar su vida. Aleluya. Pero levantándose al tercer día para justificarnos, porque murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Eso significa que nos hizo justos siendo injustos. Esa es la síntesis del evangelio. Por eso ese evangelio se vive ¿dónde se puede recibir esto que dice la Biblia que nos dio ya, que ya lo tenemos. Así que hay personas que no son conscientes,
Porque el día del bautismo simplemente yo le digo, bautícese para el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y eso es lo que le predicamos a todo el mundo. Pero no le profundizamos qué es el significado del bautismo. ¿Qué significa eso? Pero como Dios es tan maravilloso, que uno simplemente tiene la convicción de que necesita ser salvo, porque eso es lo que le dice, lo que le predican a uno: el que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere, ¿qué dice? Así que no hay que hacer muchas cosas malas, solamente hay que no creer y ya, para ser condenado. Sí, solamente, por eso dice la Biblia que los incrédulos, los abominables, y ahí está la lista, estarán fuera. Pero qué bueno, porque aquí estamos los que creemos. Diga amén. Hemos creído, hemos recibido. Así que en ese día, que usted así no entienda lo que pasó ahí, usted se unió a Cristo. Porque así como una mujer, como un hombre se une a una mujer, y dice la Biblia que el que se une con una mujer, para tratar de explicar, el apóstol Pablo también, dice que hace un solo cuerpo con ella, al unirse en una relación sexual. El que se une a Dios, un espíritu es con Él. ¿Y cuándo se unen? ¿Cuándo? Cuando la persona pasa y recibe al Señor, que nosotros decimos lo recibió, expresiones que damos, no tanto que lo recibió, sino que aceptó su condición y el ofrecimiento que Dios le está haciendo para que alcance la salvación. Pero ahí la persona no está salva, ahí la persona no está perdonada, ahí la persona no está unida a Cristo todavía. Por eso le enseñamos la palabra y ella seguirá viniendo, y el día que está aquí, entonces se va a identificar totalmente con Cristo en la muerte, en la sepultura y en la resurrección. Eso es bautismo. Entonces lo hundimos en agua, porque se sepultan a los muertos, no a los vivos. Alguien que se ha arrepentido es una señal de que se murió para el mundo. Ya pasa por la discoteca y ya no baila ahí. Ya escucha la música y ya no está así. ¿Por qué? Porque está muerto. Gloria a Dios. Ya hay pelea, ya hay una cantidad de cosas para que le provoca. A ver, véngase, nos vamos a ver, agradezca que no soy que ahora soy cristiano. No, ese todavía no se ha muerto. Porque está añorando la vida que tenía, y si no le salía y le peleaban. Porque todavía no está muerto. Por eso es que Pablo dice: hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Gloria a Dios. Pero, valga las circunstancias que fueran, fuimos bautizados. Y el Señor le dijo a Pedro: y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Bueno, ¿y a qué se refería? ¿Qué iba a hacer Pedro? Porque a él le dieron las llaves. Él abrió la predicación. Y él dijo en el sermón lo que resumieron del sermón, que está escrito, porque ahí no quedó escrito todo el sermón, en Hechos. Pero lo que nos escribieron es que al final le dijo: ¿qué, varones hermanos, qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos entendieron que había que arrepentirse de lo que habían hecho, de la vida que estaban llevando, y se bautizaron.
Pero esos que se bautizaron, Dios, por la autoridad que le concedió a Pedro y a los otros apóstoles, lo que ellos hicieron de bautizarlos en el nombre, Dios cumplió en ellos todas las promesas del evangelio. Ellos no las habían entendido, no se las habían explicado todas. ¿Por qué? Porque eso es como un bebé cuando recién nace. Hay que enseñarlo a qué. Tiene que aprender a gatear, tiene que aprender a levantarse, a caminar y a hacer todas las cosas. Cuando una persona llega a Cristo es un bebé. Pero ya es un hijo, porque un bebé es un hijo que nació. Amén. Por eso la madre empieza a cuidarlo y a darle toda una cantidad de cosas, porque ya hay un hijo que nació, hay un ser, hay una persona. Y por eso se considera un ciudadano a toda persona que nace. Ya es un ser humano. Hay una dilación ahí entre cuándo es la mayoría de edad, pero es un ser humano. Por eso condenan a una persona, porque si alguien nació, ya es un ser humano. Si alguien llega a Cristo y recibe a Cristo, ahí lo metimos en el agua y lo sacamos y él experimenta una cosa linda y hermosa. Y le dicen a uno, usted ya es hijo de Dios. Ay, sí. Pero uno no entiende esa magnitud. Usted ahora es heredero de los cielos. Ay, sí, gloria a Dios. Pero no entiende qué es eso. No entiende la magnitud del significado. Pero a medida que va oyendo la palabra de Dios, va entendiendo lo que verdaderamente es. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya quedó unido a Cristo. Ya el pecado que se enseñoreaba, que lo dominaba a él, ya no lo puede dominar. Porque lo que era imposible para la ley, ese es un verso que a mí me fascina. Me fascina porque lo entendí. Que está en Romanos capítulo 8. Porque lo que era imposible, 8:3, para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque era imposible para la ley, porque la ley era una ordenanza escrita en un papel y inicialmente en piedra. Y con esa ordenanza escrita ya en las piedras, Dios confrontó al hombre. Dijo, mire, esto es lo que Dios ha pedido y Dios quiere que cumplas esto. No mates, no robes, no adulteres, no haga esto, no haga aquello. Ya. Informó Dios al hombre de lo que a Dios no le gustaba y de lo que el hombre tenía que hacer. Pero ¿qué problema suscitó la ley? O sea, ¿qué problema encontró el hombre con la ley? Que la ley era perfecta, pero el hombre no. Que la ley era una demanda inalcanzable. No se podía. Entonces la ley, por eso lo explica aquí Pablo, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. O sea, el hombre le escribieron la ley allá en las tablas. Pero ¿qué hizo Dios para cambiar ese asunto? Porque era entonces imposible que el hombre obedeciera. ¿Cómo lo hizo Dios? Dios enviando a su Hijo para corroborar lo que ya te dije, lo que ya expliqué. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, lo hizo como un hombre igual a nosotros. Eso es semejanza de carne de pecado. Pero va a explicar más, dice,
y a causa del pecado. Si a la causa por la que Él vino, la razón por la que Él vino fue por el pecado que tenía el hombre. Pero ¿qué hizo Él en su cuerpo de carne? Dice, condenó, yo tengo subrayado en mi Biblia ese texto, o esa palabra, condenó, si alguien me la puede poner en la pantalla, Romanos 8:3. Condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible para la ley. O sea, en la ley era imposible que alguien agradara a Dios. ¿Por qué? Por la debilidad del hombre. Pero ahora estamos ¿en qué? ¿Cuál es el tiempo que estamos ahora? Alguien que lo diga fuerte. En la ley, imposible, pero en la gracia, posible. ¿Por qué posible? Porque Dios vino como carne, se hizo semejante a un hombre como nosotros, y por causa del pecado lo condenó. El pecado quedó condenado. ¿Dónde? Aquí es donde tenemos que aclarar. ¿Dónde está condenado? No, la Biblia condena el adulterio. No, la Biblia condena la hechicería. La Biblia condena. Pero la Biblia no lo condena en un sentido allá abstracto. La Biblia condena eso ¿dónde? En una persona que lo practica. Es en alguien, puntualmente en alguien. Entonces Dios condenó al pecado. O sea que en la carne el pecado ya no va a tener más poder. Ya no tiene poder para dominarlo. ¿Cuándo sucede eso? El día que a uno lo bautizan. Desde ese día la persona queda libre del poder, escúcheme bien, del poder de la ley y del pecado. Gloria a Dios. Por eso es que alguien sí puede agradar a Dios. Por eso es que podemos vivir una vida diferente, porque tenemos una libertad. Entonces no es el bautismo, no es solamente que te perdonaron toda la vida pasada, sino lo que recibiste. Gloria a Dios. Si tú llegas a comprender esto, y si lo estás entendiendo esta mañana, tienes un peso de responsabilidad ahora con tu vida y con la mía. Tenemos un peso de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Romanos 8:2, me ha libertado. Esos son los dos textos que me fascinan. Porque cuando me siento, ay, que no puedo, es que no soy capaz. Cuando la carne ahí empieza como a apoyarlo a uno, ay, es que eres débil. El Señor le dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Así que yo soy ya ¿qué? Libre. No me puede dominar, que domine a otro. Sí, allá está en la cantina, está dominado. Ese vive allá de esas condiciones, está en eso. Ese está dominado. ¿Pero por qué? Porque no tiene el conocimiento, porque no ha recibido las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, pero nosotros las recibimos. Alguien que alabe a Dios. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza
divina. Ahora somos participantes porque fuimos unidos a Cristo. Y el que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora tenemos nosotros una participación en Él, en Cristo. Ese es un misterio impresionante. Pero usted tiene una participación en la naturaleza divina. Si Cristo usted lo llegara a ver, ¿usted cómo reaccionaría? Si usted supiera que Cristo está ahí en el baño, ¿usted cómo reaccionaría? Que Cristo está en la alcoba, reaccionaría. Que Cristo está en la sala ahí. Pues no solamente que Cristo está ahí, sino que Cristo está en usted, está en mí. Pero a veces nosotros no somos conscientes de eso. No tenemos conciencia de lo que somos, de lo que tenemos. Por eso la Biblia dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. No hay excusa. ¿Por qué? Porque usted ya tiene a Cristo en su vida. Y al tenerlo, ya no en sentido de compañía, porque ya cuando alguien, no, es que nosotros cantamos un himno antiguo, alguien va conmigo de la mano en el correr. Entonces, alguien va conmigo en el sentido de compañía. Pero ya Cristo no está solamente en el sentido de compañía, Cristo vive en nosotros. Amén. Por eso dice la Biblia que nosotros al tener ya Cristo, hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, a causa del deseo. Porque la palabra concupiscencia, en una traducción más actual del término, es a causa de los deseos. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un mundo corrompido, una sociedad corrompida, pero Dios nos sacó de ahí y nos hizo huir. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque ahora tenemos, ¿por qué podemos huir? Es por la naturaleza que ahora tenemos. Porque ya no solamente tenemos esta naturaleza así. No, ahora tienes una fuerte y poderosa, que es la naturaleza divina. Esto es lo que nos imprime a nosotros que seamos ¿qué? Santos. Por eso Pedro es el que dice, y si aquel que os llamó es santo, también sed vosotros santos en toda manera de vuestro vivir. Sí, es que podemos serlo. ¿Por qué? Porque es que tenemos algo que es de Él, que está ahora en nuestra vida. Por eso dice la Biblia, y si Cristo está en vosotros, el cuerpo del pecado está muerto. El pecado ya no vive. ¿Qué hay entonces? Hay tentación. Hay tentación, o sea, hay dardo que llega a la vida de uno para incitarlo, llega a este cuerpo, pero ahí está un escudo más grande que esto. Amén. Está aquí Jesús. Está el que lo
controla, el que lo repele. Por eso usted puede sentirse en algunos momentos débil, sí. Sentirse sin absolutamente fuerzas. Pero usted va a dar un paso así como dice, me voy a volver mundano. Si usted se ha buscado al Señor, si usted ha procurado servir al Señor, usted ese paso no lo puede dar porque eso se encuentra con un muro. Porque lo que ha recibido de Dios es tan grande y tan fuerte y tan poderoso que no lo deja. Y aquel que se logra soltar un poquitico y irse para el mundo, Jesucristo bendito allá está en un estado que no tiene paz nunca. Ninguno de los que verdaderamente han estado en la iglesia y que recibieron al Señor y se han alejado, no viven bien ni un día. Ni un día. Nada. No pueden gozar. ¿Por qué? Porque ellos tienen algo que no se pueden borrar. La marca del Evangelio. La marca de la cruz. La marca de la resurrección de Jesús está impresa ahí. No es como un tatuaje, es algo muy profundo, muy grande. Por eso cuando esa persona tiene una necesidad de volver a Dios, porque ahí está una palabra y ese es hijo. Gloria al Señor. Y Dios lo va a mover y lo va a mover. ¿Para qué? Para que Él vuelva a los pies otra vez y se reconcilie, porque ahí tiene la sangre de Jesucristo que lo limpia de todo pecado. Alabado el Señor Jesucristo. Así que, sabiendo esto, dice el apóstol, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea, a causa, otra posible traducción del texto que pudiéramos hacer ahí, dice, bueno, a causa de todo esto que tenemos, nosotros debemos poner toda diligencia. Amén. Si a todo lo que tenemos debe llevarnos a qué? A tener una conciencia de valorar eso que tenemos. Eso que tenemos, que es tan precioso y grande, debe ponernos en marcha a ser diligentes. Porque el antónimo es negligentes. Lo contrario, negligentes. No, si tenemos eso, debemos ser diligentes para añadir, porque ya tenemos, y entonces aquí empieza. El problema es que se me acabó, yo apenas hice la introducción. Se me acabó el tiempo ya. Añadid a vuestra fe. Si quieren seguimos en la noche para tratar de terminar el tema. Amén. Para que usted venga. Para que, y le dejo aquí con este abrebocas. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Será que eso lo hacemos? Porque aquí dice la palabra, poniendo un poquito de diligencia. Un 20% de diligencia. Aquí dice, poniendo, póngame segunda de Pedro 1:5 en pantalla. Vosotros también, poniendo
toda diligencia. La Biblia católica, Dios ha hablado y dice, por eso debéis ser esforzados por añadir. Entonces, si tenemos eso, no, hermano, es que a mí se me dificulta mucho. Es muy difícil. Pero tienes todo. Te entregaron una tarjetita, le dicen, mire, tienes una tarjeta de 1.000.000 de pesos y entre a este supermercado, ahí hay de todo, para que hagas un mercado. ¿Qué tienes que hacer? Pues coja las cosas que están ahí y métalas ahí al carro. En este evangelio usted tiene toda provisión. Yo tengo toda provisión. ¿Para qué? Para echarla ¿a dónde? A esta vida. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Sabe por qué uso las diferentes versiones? Porque esta versión, la Reina Valera, uso esta bueno, y aquí tengo una cantidad de Biblias en este aparatejo. Pero me gusta estas porque estas son traducciones literales. Quiere decir que del texto original en griego se cogieron palabra por palabra y la tradujeron. En las otras traducciones, que ya no son literales, sino por equivalencia dinámica, o sea, para hacerlas un poco sencillas, lo que se hace es que se coge la palabra, se coge el texto y se pone en un lenguaje que sea muy, muy sencillo, pero también se coge el texto original. Pero en este se coge palabra por palabra, por eso tiene aquí la palabra virtud. Que, bueno, no, una persona virtuosa es una persona que tiene virtud. Pero al buscar el significado, entonces, en otras traducciones nos muestran la palabra que es virtud, es una vida de devoción. Entonces, si yo pongo toda diligencia, que es lo que me pide aquí, que pide la palabra del Señor, pide el apóstol, por esto mismo, o sea, por todo esto que ya sé, que hay que poner toda diligencia. Y ahí es donde tenemos que examinar, ese es el punto de quiebre. Ahí está. Todo se resume, ¿por qué no podemos tener todas las cosas que le pertenecen a la vida? ¿Por qué no podemos disfrutarla? ¿Por qué no podemos tener una vida espiritual de verdad fluida? ¿Por qué? Porque no ponemos toda diligencia. Ese es el punto. Somos negligentes. Entonces, ya fui al culto de los jóvenes. Estuvo bueno el culto de los jóvenes anoche. Me gocé y salimos tarde. No, yo me quedé. Vamos a que vuelvan a hacer otro culto de así. Y entonces no pone diligencia. Y así es uno. Se vuelve una persona negligente, perezosa. En lo que requiere diligencia, ¿cómo dice la Biblia? No perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí está el punto. Diligencia. Diligencia para añadir a vuestra fe. Ya creemos. Ya tenemos fe en Dios. Creemos y por eso estamos aquí, pero hay que añadirle. El apóstol dice que sí. Hay que añadirle. Voy a leerle así por encima y en la noche hablaremos en detalles. Hay que añadir a vuestra fe virtud. A la virtud,
conocimiento. O sea que hay que seguir aprendiendo. Y ya sabemos que virtud es vida devocional. Una vida, esa vida que usted tiene con Dios, de relación con Dios. ¿Al conocimiento qué? No, yo ya me las sé todas. Yo ya para qué, yo no necesito nada. Por eso es que no voy a culto. Porque para oír, yo además hay en internet hay 50,000 mensajes. Conocimiento, hay que ponerle a esa vida de devoción, conocimiento, y a ese conocimiento hay que ponerle ¿qué? Dominio propio. O sea, no te crezcas, muchachito, bájate, porque todavía no has subido a ninguna parte, todavía estás aquí. Amén. Todavía estás en este cuerpo. Entonces todavía el Señor le dice, póngale toda diligencia. Y ahí viene dominio propio, control, eso se llama control. Y hay otra cosita que a ese dominio propio hay que ponerle paciencia. Ay, ¿hasta cuándo será la paciencia? Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal, etcétera, etcétera. Vamos a estar en pie. Vamos a darle gracias a Dios. Necesitamos tener una vida definitivamente de virtud. Una vida de devoción con Dios. Que es una vida de conducta, de una práctica distinta. Ya con esto, usted y yo quedamos claros. Usted está bautizado. ¿Es posible caminar con Dios? Entonces, cuando le venga ese pensamiento de que usted es débil y que no puede, la Biblia dice que sí puede. Y la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Eso no es una contradicción. ¿Por qué eres fuerte? Por el que está en mí. Por eso es. Porque entonces, ¿cómo pudiéramos decir? No, yo soy si literalmente podemos a un soldado que está caído, que está ahí ya debilitado. No, usted es fuerte, levántese, coge el armamento y siga caminando. Él no puede levantarse. Pero es que en este campo de lo espiritual, nosotros somos débiles en este cuerpo, pero tenemos al fuerte y valiente, que ahora decidió vivir en nosotros. Por eso ese me hace fuerte. Tengo problemas, tengo situaciones difíciles de una cosa y de otra. Tengo enfermedades, tengo situaciones, pero nada me debilita para rendirme, para caer ahí, sino que me mantiene en pie, porque me mantengo por el fuerte que está en mí. Porque me hizo participante de su naturaleza divina. Soberano Señor, todopoderoso Rey de gloria, en esta